Hola, sataqueros. Seguimos dándole vueltas al tema de la fotografía. Como sabéis, ya hemos preparado dos vídeos en los que os hemos hablado de dos de los parámetros importantes que tenemos que tener muy presentes si queremos controlar la exposición de nuestras fotografías, que son la abertura del diafragma y el tiempo de exposición o velocidad de obturación, que como sabéis son dos formas de definir el mismo concepto. Nos queda pendiente aún un parámetro que también tenemos que conocer y es la sensibilidad. Este valor de nuestra cámara nos permite modificar un valor conocido como número ISO, que seguramente os sonará porque lo habréis visto en la interfaz de vuestras cámaras, que nos permite indicarle al sensor qué sensibilidad debe tener a la hora de recoger esa luz, la luz que es la materia prima imprescindible para nuestras fotografías. Si pensamos en un ejemplo que nos va a permitir entender muy bien para qué nos sirve la sensibilidad ISO. Si queremos realizar una fotografía en interior, con muy poca luz ambiental, incrementando la sensibilidad ISO, lo que conseguiremos es que el sensor recoja más luz y esa foto será posible. Si incrementamos la sensibilidad, puede que no nos veamos obligados a utilizar un tiempo de exposición muy prolongado. Ahora que ya conocemos qué es tanto la abertura del diafragma como el tiempo de exposición, introducir el concepto de la sensibilidad nos permite conseguir exactamente la fotografía con el acabado que nosotros tenemos en mente. Pensemos en un escenario de uso muy concreto. Como os estaba diciendo, una foto en interior con poca luz en la que tenemos que recoger toda la luz que hay en el ambiente para que la foto quede bien iluminada, pero al mismo tiempo queremos fotografiar una persona que está desplazándose por delante de nosotros, pero que quede totalmente nítida en la fotografía. Si queremos detenerla, necesitaríamos utilizar un tiempo de exposición muy corto. ¿Pero qué problema tenemos? Pues que si usamos un tiempo de exposición corto con poca luz ambiental, puede que el sensor no reciba la luz apropiada. ¿Qué podemos hacer? Pues en este caso lo que podríamos hacer es incrementar la sensibilidad del sensor, de manera que sea posible reducir el tiempo de exposición, pero que aún así la iluminación de la fotografía sea la adecuada. Es decir, ya podemos empezar a intuir cómo, para que consigamos el acabado de nuestras fotografías que queremos, tenemos que jugar con los tres parámetros. No basta únicamente ceñirnos a uno, sino a los tres. Es decir, tenemos que modificar valor de abertura del diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad, teniendo presente cada uno tiene que compensar las deficiencias de los otros dos para conseguir el acabado que queremos. Como veis, esto pinta de maravilla. Controlando la abertura del diafragma podemos modificar con mucha precisión la profundidad de campo. Eso por un lado. Luego, si nos ceñimos al tiempo de exposición, podemos congelar objetos que se están desplazando o no, o que nuestras fotos tengan ese aspecto de objeto en movimiento que también puede quedar muy bien en ocasiones. Y por otro lado, como acabamos de ver ahora mismo, modificando la sensibilidad podemos conseguir que nuestro sensor reciba la luz necesaria pues, en fotografías en las que hay poca luz ambiental. Sería estupendo que pudiésemos manipular la sensibilidad ISO a nuestro antojo, con total flexibilidad e incrementarlo tanto como queramos sin que aparezca ningún problema, pero no es así. Si utilizamos un valor de sensibilidad ISO muy elevado, nuestras fotografías van a quedar marcadas por unos artefactos, una especie de manchas oscuras que las afean mucho. Esto es lo que habitualmente conocemos como ruido y lo ideal es que intentemos reducirlo tanto como sea posible para que nuestras fotos tengan la máxima calidad, el mejor aspecto visual posible. Hay alguna excepción en la que puede interesarnos que el ruido sí que aparezca, aunque siempre bajo control, en la que incidiremos un poco más tarde. Algo que debemos tener muy presente es que no todos los sensores son iguales, entonces el comportamiento de unas cámaras y otras no es el mismo, incluso aunque utilicemos el mismo valor de sensibilidad ISO. Si tenemos dos cámaras diferentes, con dos sensores diferentes, y en ambas tomamos una fotografía, por ejemplo, con el valor ISO 6400, es muy probable que el nivel de ruido en ambas cámaras no sea el mismo. Esto tiene que ver con el tamaño físico del sensor y el tamaño de los fotodiodos. No todos los sensores tienen la misma capacidad de captación de luz. Un sensor con un tamaño físico mayor y unos fotodiodos más grandes que un sensor más pequeñito, por ejemplo, un sensor de 1 pulgada comparado con un sensor full frame de 35 milímetros. El full frame, en principio, con el mismo valor de sensibilidad ISO, arrojará menos ruido que el sensor más pequeño. Esto es importante tenerlo muy presente. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el ruido no se incrementa de forma lineal. Esto quiere decir que si podemos ir incrementando el valor de sensibilidad ISO de nuestra cámara hasta alcanzar, por ejemplo, el 80% del valor máximo y que el ruido se vaya incrementando pero de forma paulatina, de una forma muy suave a medida que incrementamos el valor ISO. Y sin embargo, a partir de ese 80% hasta que llegamos al valor máximo de ISO, se puede incrementar el ruido de golpe. ¿Esto qué significa? Pues que a lo mejor al llegar a ese 80% ya no podemos incrementarlo más si no queremos que la foto quede arruinada.
¿Qué podemos hacer? Pues hacer pruebas con nuestro smartphone o nuestra cámara de fotos para determinar hasta qué valor ISO el nivel de ruido es bajo y no nos molesta. Llega un momento en que a partir de cierto valor ISO el nivel de ruido se incrementa sensiblemente y es preferible evitarlo para que la calidad de nuestras fotografías no se vaya a pique. Un último consejo antes de que demos por concluido nuestro vídeo acerca de la sensibilidad, y es que no debemos dejar que sea la cámara o nuestro smartphone el que decida qué sensibilidad va a utilizar a la hora de hacer una fotografía. Curiosamente, sí que es interesante utilizar los modos de prioridad, de obturación o de exposición, de tiempo de exposición, para que nosotros podamos centrarnos de forma creativa en ajustar la abertura del diafragma o el tiempo de exposición. Y como hemos visto, pues detener un objeto que se está desplazando o bien controlar la profundidad de campo. Podemos elegir uno de estos dos parámetros y permitir que la cámara ajuste el otro de forma automática para que la exposición sea la correcta. Sin embargo, nuestro consejo es que no dejéis que sea la cámara quien elija la sensibilidad, no la pongáis en automático. Lo ideal es que vosotros decidáis en cada fotografía qué valor de sensibilidad queréis utilizar. Y también otro consejo, utilizad siempre el más bajo posible. Cuanto más bajo sea el valor, menos ruido van a tener vuestras fotografías. Si os veis obligados a incrementar la sensibilidad porque la luz ambiental es muy baja, lo ideal es que utilicéis el mínimo valor posible hasta alcanzar ese valor tope en el que el nivel de ruido es demasiado elevado. Hasta ahí tenéis cierto margen de maniobra, pero es eso, no utilicéis valores de sensibilidad demasiado elevados, a menos que busquéis que el ruido sea un poco más pronunciado de lo habitual. ¿En qué escenario de uso podría ser interesante que el ruido sea pronunciado? Pues bueno, son muy poco habituales, la verdad. Lo normal es que todos queramos que el ruido sea mínimo. Pero podría ser interesante si, por ejemplo, queremos hacer fotografías en blanco y negro y queremos que tengan un aspecto antiguo, con un grano o un ruido un poquito más pronunciado. Podemos incrementar el nivel de sensibilidad hasta alcanzar ese nivel de ruido más pronunciado. Y después, pues bien, podríamos hacer la foto en blanco y negro directamente habilitando el parámetro de la cámara que nos permite fotografiar así, o bien con Photoshop. Nosotros, particularmente, preferimos pasar las fotografías de color a blanco y negro utilizando Photoshop u otro editor de imágenes y no utilizando la función de procesado que integra la propia cámara. Pero bueno, esto al final es una decisión personal y vosotros tenéis libertad para elegir aquella que más os guste. Otra cosa que nos interesa tener presente a la hora de hacer una fotografía con nuestra cámara o nuestro smartphone es que tenemos varios modos de disparo diferentes. Uno de ellos, el que suelen utilizar las personas a las que les interesa pues bueno, que sea todo lo más sencillo posible, es el modo completamente automático, en el que la cámara decide qué valor van a adquirir todos los parámetros de exposición que hemos visto hasta ahora, que son el tiempo de exposición, la abertura del diafragma y la sensibilidad ISO. La cámara lo decide todo y ella dispara un poco como quiere la fotografía. Sin embargo, si lo que queremos es que nuestras fotos tengan el acabado exacto que nosotros tenemos en mente, lo ideal es utilizar o el disparo manual o un disparo semiautomático. El disparo manual lo que nos permite es manipular exactamente estos parámetros de exposición y darles el valor que nosotros queramos, es decir, controlar la abertura del diafragma, abrir el diafragma tanto como queramos, indicar exactamente qué tipo de exposición queremos habilitar y también la sensibilidad, qué sensibilidad queremos usar en nuestras fotos, es decir, indicamos los tres parámetros. Algo con lo que podemos encontrarnos y que seguramente os sonará porque lo habréis visto en vuestra cámara o smartphone es que hay un control que nos permite modificar la compensación de la exposición. Este es un parámetro que resulta muy útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo una fotografía con un contraluz muy marcado. Para ajustar ese balance global de la iluminación de la escena tenemos el control de la compensación de la exposición, que justamente nos permite eso, modificar la cantidad de luz global para que nuestra fotografía quede correctamente expuesta, incluso en tomas complejas como son los contraluces. Los otros dos modos que tenemos de disparo semiautomático lo que nos permiten es centrarnos nuestra atención en un parámetro que es el que queremos controlar. Por ejemplo, si lo que queremos es controlar la profundidad de campo para que quede enfocada únicamente la porción de la fotografía que nosotros queremos, podemos activar el modo de disparo con prioridad de abertura. Aquí controlamos la abertura del diafragma, pero permitimos que sea la cámara la que determine cuál va a ser el tiempo de exposición adecuado para que nuestra fotografía quede correctamente expuesta, es decir, para que reciba la luz adecuada y que mantenga la profundidad de campo que nosotros le indicamos. Este es uno de los modos semiautomáticos, pero hay otro. Imaginemos justo lo contrario. Lo que queremos es controlar con precisión el tiempo de exposición y que la cámara decida cuál es la abertura de diafragma adecuada para que la fotografía quede correctamente expuesta. Pues tenemos el modo de prioridad de obturación, donde lo que hacemos es exactamente esto. Nosotros especificaremos exactamente cuál es la velocidad de obturación o el tiempo de exposición y la cámara elige la abertura de diafragma adecuada.